Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos a Territorio Negocios de GADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Alicia Galindo y hoy seré su guía por este espacio. Hola, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Territorio Negocios. Hoy tenemos un episodio maravilloso. Vamos a platicar y vamos a tocar el tema sobre criptomonedas. Estamos ante su aceptación generalizada. El día de hoy me acompañan dos invitados de lujo. Nos acompaña Marco Muñoz, CEO de Blockchain Academy. Marco, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y nuestro profesor de cátedra, Miguel Ángel Castro, él es profesor de cátedra de GADE Business School y también profesor de blockchain de la misma escuela. Miguel Ángel, muchísimas gracias también por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Esto es un tema muy interesante y yo creo que van a surgir cosas muy padres aquí el día de hoy. Definitivamente coincido contigo, creo que van a surgir cosas muy interesantes y déjenme platicar un poquito para poner en contexto a nuestra audiencia por qué elegimos este tema y la verdad es que con más de 10 años de historia e intensa volatilidad, las criptomonedas más que nunca están revolucionando la manera de entender y operar el dinero a través de una filosofía de descentralización de gobiernos y bancos, operaciones anónimas. Hoy vamos a platicar un poquito de todos estos ejemplos y la crisis generada por la pandemia y la intervención de bancos centrales en mercados financieros, la devaluación de divisas, el tema de la hiperinflación, pues la verdad es que han actuado como drivers interesantes en la revalorización de criptomonedas como el Bitcoin. Entonces, pues nos surge esta pregunta que queremos platicar aquí hoy en este episodio, en donde queremos saber la opinión de nuestros expertos de si estamos ante la aceptación generalizada de las criptomonedas, cuál es esa tendencia, y la verdad es que surge esta pregunta porque hace pocos días pues se anunciaba la salida a bolsa de Coinbase, una firma de criptomonedas que gestiona una de las principales plataformas de compraventa de bitcoins y otras divisas digitales y que en su espectacular debut pues llegó a superar la valoración de empresas como BP, las principales bolsas de valores, en fin, hay una serie de plataformas como Google Pay, Apple Pay, que se están sumando y que de hecho se sumaron a esta revolución de estas nuevas formas de pago en Estados Unidos. Y pues bueno, quiero platicar con nuestros expertos para hacer esta pregunta. No sé, en este caso, Marco, Miguel, ¿ustedes creen que estamos cerca de la aceptación generalizada de criptomonedas? No sé si, Marco, quieras iniciar con la conversación. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, mira, yo creo que esa pregunta es bastante interesante porque el tema de decir que hay una aceptación generalizada implica que antes no estaba aceptado. Lo que está pasando hoy en día es que están volteando a ver estas plataformas o las empresas mucho más grandes como justamente Apple o Google están ahora viendo esta tecnología como una alternativa a los pagos que ellos ya manejan. Pero yo creo que podríamos decir que las criptomonedas ya eran aceptadas por una fuerte comunidad desde hace mucho tiempo y bueno, hay muchísimas personas que ya habían estado utilizando estas criptomonedas. A mí me emociona mucho que por fin ya grandes empresas, grandes instituciones estén hablando desde un punto de vista mucho más informado sobre las criptomonedas. Sí, definitivamente coincido contigo. Viene esta tendencia, toda esta revolución. Ahorita vamos a platicar de este gran país latinoamericano que ya inclusive hizo una ley, pero me gustaría conocer tu punto de vista, tu perspectiva en este caso, Miguel. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que ya vamos a ver esta generalización en las criptomonedas en nuestro país, quizá en otros países? ¿Cuál sería tu punto de vista? Mira, aquí de entrada hay que desmenuzar la palabra aceptar, ¿no?
La palabra aceptar pues puede significar, uno, una aceptación legal, dos, una aceptación tecnológica, tres, una aceptación como medio de inversión, o simplemente una aceptación de su existencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aceptación generalizada de las criptomonedas, yo podría estar hablando de más que un conocimiento general de la existencia de criptomonedas. Eso sí podríamos ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque todavía hay muchas personas que las desconocen, ¿no? Y con estos últimos eventos se están empezando a conocer. Eso que las personas hablen de que existen las Bitcoin no significa que las estén aceptando, pero ya es uno de los primeros pasos, ¿no? De hecho, si vemos algunas de las estadísticas, podemos ver que, por ejemplo, tan solo en México, al menos hasta finales de 2020, había una participación al menos del 10% de la población en el mercado de las criptodivisas, y eso que México se encuentra liderando también una de estas partes, ¿no? Pero también tenemos que al menos los países que tienen mayor aceptación no llegan ni al 40%. El más avanzado podríamos decir que es Nigeria, sobre el 32%. Entonces, de ahí, pues, todos rondan a cerca de entre el 10 y el 20% de uso de criptomonedas. Entonces, el término aceptación generalizada todavía yo lo tocaría con mucho cuidado, pero sí me pondría a hablar del conocimiento generalizado de la existencia de criptomonedas, ¿no? Porque también el aceptarla significa que estás entendiendo la tecnología hasta cierto punto, porque ahorita no es tan fácil poder adquirir alguna criptodivisa si no tienes al menos un conocimiento previo de lo que es una wallet, una crypto wallet o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que se está haciendo de conocimiento a la población mundial y todavía falta dar esos pequeños pasos para poderle dar certeza, conocimiento, confianza, no de la tecnología, porque la tecnología en sí misma da mucha confianza, sino de confianza de verlas como un activo alternativo digital, ¿no? Entonces, estamos dando esos primeros pasos a nivel mundial. Ya se están empezando a involucrar diferentes instituciones, ya no solamente los bancos centrales, sino también, por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional ya ha emitido algunas regulaciones prudenciales, ¿no? También Fondo Monetario Internacional está empezando a abrir los ojos, ¿no? Y bueno, sin lugar a duda, pues las opiniones de muchos bancos alrededor del mundo. Entonces, aún falta mucho para una aceptación generalizada, pero eso no significa que va a avanzar lento, ¿no? Pero sí faltan muchos variables alrededor de una aceptación generalizada que podrían ser algunas más rápidas que otras, ¿no? Al final de cuentas, la aceptación tecnológica es muy rápida, el avance tecnológico comúnmente siempre ha ido más rápido que la legalidad. Entonces, alguna de las variables que podrían ir avanzando más lento sería la variable regulatoria para una aceptación generalizada, ¿no? Pero si ya estamos aquí en un podcast tratando de hablar acerca de criptomonedas de una manera más amigable, ya es otra variable también que puede dar ese inicio de una aceptación generalizada o del primer inicio de difundir una información generalizada sobre las criptomonedas. Sí, de verdad coincido contigo, Miguel, porque tocas un punto de esa diferenciación de lo general, ¿no? Y hablas ahí un poquito de la parte legal, que siempre como que es la parte final en cuanto a la implementación de cualquier tecnología. Mencionaba también Marco que ese adelanto tecnológico pues se está haciendo a pasos agigantados, pues la verdad, gigantes pasos, yo diría. Y ahorita que tocabas también, bueno, que los dos tocaban el tema de la legalidad, ahorita pues toquemos el tema de El Salvador. El Salvador, este país centroamericano, pues acaba de aprobar la ley Bitcoin con su presidente Bukele, que la verdad ha llamado la atención en este caso de Washington, de Estados Unidos, por ciertas tendencias que Bukele tiene, de ciertas tendencias autocráticas. Por ahí escribí un artículo sobre eso, pero la verdad es que se convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda legal. Recordemos que El Salvador tiene el colón, tiene una economía dolarizada precisamente por temas de inflación, y ahora el Bitcoin, y pues como que se incomodó un poquito organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y pues otros bancos también que están viendo ahorita, como mencionaban ustedes, pues estos pasos agigantados de no quedarse atrás, por ejemplo, el Banco de Londres, el Banco de China, China, por ejemplo, con su moneda CyberYuan. No sé, para ustedes, ¿qué futuro prevén para el Bitcoin y las criptomonedas en general? ¿Ustedes creen que trabajarán como una moneda legal paralela? ¿Veremos más casos como El Salvador? ¿Veremos más proyectos para competir con
con esta divisa. ¿Cuál sería tu opinión en este caso, Marco? Em, yo pondré un poquito de contexto para la audiencia que nos está escuchando y probablemente no ha tenido oportunidad de leer todo el tema del Salvador. Lo que proponen son, lo puedo resumir, bueno, son 16 artículos, puedo ahorita mencionar 5 que me vienen a la mente, que punto número 1, justamente dicen que Bitcoin va a comenzar a ser usada como moneda de uso legal en todo el territorio nacional. En segundo lugar, el tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar será establecido libremente por el mercado. En tercer lugar, ya todo precio podrá ser expresado en Bitcoin. En cuarto lugar, vas a poder pagar las contribuciones tributarias con Bitcoin. Y en quinto lugar, todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando sea este ofrecido, ¿no? Es como, no es una obligación pagar con Bitcoin, pero sí es una obligación recibir Bitcoin en cualquier momento, si alguien te quiere pagar. Eh, Aquí este es un tema bastante interesante que también en algunas transmisiones hemos estado analizando en nuestro canal de YouTube, ahí con algunos expertos abogados ahí que tenemos en el equipo, el buen Isaac López también, Jorge Tavares, que son bastante buenos. Pero desde el punto de vista tecnológico, pues hay muchísimos retos en este aspecto. Hay muchísimo interés y muchísimo entusiasmo en el ecosistema de que justamente ya un país está aceptando Bitcoin por primera vez, pero hay muchísimos retos tecnológicos detrás, que desde el punto de vista de crear liquidez para el mercado, efectivamente, la primer pregunta es qué va a pasar cuando tú recibas Bitcoin e inmediatamente tengas que ir a pagar otros servicios que en algún otro lado que no te acepten Bitcoin. Entonces el gobierno te asegura cierta liquidez con un fondo de 150 millones de dólares que inmediatamente o que automáticamente se pretende liquidar. Y detrás de todo esto, pues hay muchos retos tecnológicos, ¿no? ¿Cómo van a crear esta convertibilidad? ¿En qué wallet se va a hacer todo esto? También el gobierno pretende ayudar con todo esto en el tema de educación hacia el país. En fin, es bastante interesante algo que podríamos ir ahí platicando en el resto del podcast, pero eh, lo que a mí me llama la atención es que Bitcoin, desde un punto de vista tecnológico y pues de todo este movimiento que surge a partir de los cypherpunks, la verdad es que Bitcoin no necesita que un país lo apruebe legalmente. Ya hay mucha gente, muchos ciudadanos en El Salvador y en muchas partes del mundo que ya aceptan pagos en cripto, aceptan pagos en Bitcoin y probablemente sobre regular en algún punto sea un poquito más perjudicial que benéfico para la sociedad o para el ecosistema, porque es voltear los reflectores hacia la tecnología cuando no es tan necesario, ¿no? Y bueno, El Salvador es un buen experimento que, como por ser los primeros, pues tienen muchos retos y esperemos que todo salga muy bien para que en caso de que sea positivo, pues el resto de los países latinoamericanos lo persigan. Lo puedan adoptar definitivamente. Y Miguel, no sé tú qué opinas, por ejemplo, estaba aquí sacando algunas notas de qué es lo que tenemos en común como con El Salvador. Estaba viendo que, pues, de acuerdo con el Bank of America, fuera de Estados Unidos, los países con mayor volumen de comercio y actividad minera son China, Colombia, India, Kazajstán, Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Ucrania, Vietnam. La verdad es que todos estos son países emergentes. En El Salvador, por lo que ahorita estábamos pues comentando o estaba platicando, mejor dicho, Marco, pues algo que quiere hacer el presidente Bukele es quitar, o lo que tenemos también en concordancia o en común con El Salvador, es este tema de remesas, ¿no? Que más del 70% de la población de El Salvador, pues aparte de que no tiene una cuenta bancaria, el 20% del PIB prácticamente pues viene o proviene de estas remesas que se reciben de Estados Unidos y que van para familias de El Salvador. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que es algo positivo? ¿Se van a ver más cambios? ¿Habrá sido a lo mejor una apuesta del presidente Nayib Bukele para ayudar a la población? ¿Será alguna tendencia social?
¿Qué nos puedes platicar sobre esto? Híjole, bueno, tomas un punto importante de entrada de lo que se parece a México, a El Salvador, y que muchos de aquí que no tienen oportunidades, pues se van a buscar trabajo a Estados Unidos, ¿no? Y también hay que considerar que a lo mejor algo que está viendo es que a muchos indocumentados en Estados Unidos ya se les empieza a pagar en bitcoins, ¿no? Porque le pagas en bitcoin, hasta cierto punto no reportas que tienes indocumentados trabajando aquí, que es lo que posiblemente esté viendo el presidente de El Salvador, que bueno, si hay muchos indocumentados de El Salvador trabajando en Estados Unidos y que ya tienen bitcoin, pues simplemente les está buscando un mecanismo para que hagan esas transferencias hacia El Salvador, ¿no? Así como diciendo, yo reconozco que allá no están legalmente trabajando y que de alguna manera les pagan con bitcoins, entonces si yo lo reconozco como legal, les doy algo, les doy un mecanismo viable para que lo que están ganando allá no reconocido legalmente lo manden para acá. Eso puede ser otra situación que esté viendo, ¿no? Considerando que pues sí, realmente cerca del 20% de su PIB depende de las remesas, ¿no? Y otro punto muy importante también es la situación de aprovechar esos faros internacionales para decir, voy a ser el primer presidente en aceptar Bitcoin. No sé si va a suceder, no sé si realmente es tecnológicamente viable, no sé si, etcétera, 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 pero mírenme a mí, ¿no? Porque yo soy el primer presidente del primer país en aceptar Bitcoin, ¿no? Así como en su momento también Tesla salió a decir que iba a aceptar Bitcoin para compra de autos. Entonces también yo creo que hay cierta necesidad de crear ¿cómo se llama? Noticias alrededor de este presidente. No sé si esté buscando también ahí posicionarse como el presidente salvador de la criptotendencia en El Salvador y buscar ahí ciertos votos, ¿no? O sea, todavía no hablamos de tecnología, estamos hablando también de la imagen que él quiere proyectar, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de tecnología, pues del plato a la boca a veces se cae la sopa, ¿no? Marco toma unos puntos muy importantes aquí, porque de entrada uno, ¿cómo vas aquí a hacer las transferencias de Bitcoin? ¿Se va a crear alguna wallet interna como para que puedas hacer las transferencias o van a hacer transferencias entre wallets privadas? ¿No? Entonces, imagínate que tú quieres pagar un refresco y resulta que ahorita el costo de transacción en Bitcoin pues te va a salir en, no sé, en $5 y el refresco no costaba ni $1, ¿no? Imagínate, entonces vas a tener que pagar $5 para poder transferir tu Bitcoin para pagar un refresco de $0.50, ¿no? Entonces, realmente, pues esas son las cuestiones que yo creo que todavía no se han considerado, ¿no? Decir que se van a aceptar no significa que sea financieramente viable, ¿no? Aceptar los Bitcoins y también la parte de, hay que ver exactamente cuántas personas tienen acceso a Internet en El Salvador o que han tenido acercamiento a un pago electrónico de entrada para que puedan estar aceptando bitcoins, ¿no? Y yo creo que lo veo desde un punto de vista más de llamar la atención hacia el mundo, pero también bajo ese intento, como comentó Marco, puede funcionar un muy buen experimento porque ya dieron el primer paso y ahora van a tener que hacerse bolas para hacer todos los mecanismos para la aceptación de Bitcoin, ¿no? Yo creo que todos van a estar fijándose en lo que está sucediendo en El Salvador para si en algún momento se desea aceptar esa criptomoneda u otra en otro país. Es importante mencionar que El Salvador no es el primero en crear alguna regulación relacionada con el Bitcoin, ¿no? En México desde 2018 ya se emitió la ley FinTech y de hecho desde 2018 no se habla de Bitcoin como tal, pero se habla de los criptoactivos, no se reconoce como criptomonedas, ¿no? Porque hablar de término moneda referente al término dinero y empiezan muchos debates económicos, filosóficos, sentimentales alrededor de que si eso no es dinero, ¿no? Pero ¿qué hizo la regulación mexicana? Decirlo, es un activo digital basado en criptografía, porque las personas están ganando ahí afuera con esos criptoactivos y yo lo reconozco como un criptoactivo que en los estados financieros se reconoce con cierta liquidez. Entonces, si se hace una sobrevaloración de su posesión, ahí entra el impuesto porque ya lo reconocí. Entonces, de entrada, desde 2018 ya se reconocen los criptoactivos en México, aunque no el Bitcoin como tal, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros podemos hacer aquí transacciones directamente en algunas wallets, ¿no? Como es el caso de Bitso, y tenemos que pagar un impuesto relacionado por la ganancia de capital con la compra y venta de criptoactivos. Lo que está pendiente en México todavía fue la regulación secundaria, donde el Banco de México tenía que aprobar cuáles iban a ser los criptoactivos que iban a tener legalidad en México. Entonces, pues todavía no ha emitido nada el Banco de México, se quedó en stand-by, pero de que ya hay una aceptación de criptoactivos en México está respaldado desde 2018 en la ley FinTech. De hecho, sale una regulación secundaria donde te dice cómo debes de reconocer los criptoactivos en los estados financieros, ¿no? Cómo debes reconocer su valorización y en el caso de que tú, empresa, quieras utilizar criptoactivos, pedir el permiso en el Banco de México y que el riesgo del criptoactivo no se lo traslades a su cliente para que puedas operar con los criptoactivos, pero aquí en México ya los podemos operar.
de hecho, y mucho antes de que El Salvador saliera y dijera que ya tenía una ley de aceptación de Bitcoin. A lo mejor sí es sobre Bitcoin, y en México es sobre criptoactivos. Sí, definitivamente, creo que tocas puntos muy interesantes sobre esa parte legal, Miguel. Y la verdad es que me pongo a pensar, yo que soy, bueno, como profesora de contabilidad, de finanzas, la verdad, mi perfil como inversionista, la verdad me considero moderada, conservadora, moderada, la verdad, aceptar este tipo de volatilidad me queda pensando y es algo que tenía muchísimas ganas de preguntarles a ustedes que son expertos. Me quedo pensando con el rol que ahora van a tener pues los bancos centrales, porque hace algunas semanas que escribí este artículo que les comento, pues esta criptomoneda tenía un valor de 730,880.43 pesos mexicanos, el equivalente aproximadamente a $37,000. Esto hace una semana, ahorita no sé, la verdad, en cuanto estará, pero es demasiada volatilidad. ¿Y cuál va a ser ahora el rol? Pues no sé, ustedes qué opinan de los bancos centrales. Y yo la verdad sí me quedo pensando en esta pregunta ahorita, les pregunto su opinión, o sea, para que me digan su insight, pero también los retos que pueden enfrentar los países latinoamericanos para asegurar pues este tema que ahorita platicaba tanto Miguel como tú, Marco, de esta adopción en Latinoamérica, teniendo en cuenta que somos países que tenemos o que dependemos, en este caso, la mayoría de los latinoamericanos dependemos de las remesas de Estados Unidos. Se habla de cerrar este gap de la inclusión financiera, de la cultura financiera. ¿Ustedes cómo ven cómo este es el papel o el rol de estas criptomonedas para fomentar esta inclusión financiera, hablando de la región latinoamericana, pero específicamente pues de nuestro país? ¿Qué me podrías platicar de esto, Marco? ¿Qué opinas? Mira, el tema de monedas centrales es bien interesante. Si lo vemos desde el punto de vista, eh, digamos, más purista del blockchain, pues en realidad no tiene mucho caso el lugar que ocupan estas monedas centrales, porque obviamente son emitidas por un gobierno, están controladas por una institución. Por ahí podríamos ver si efectivamente son criptomonedas o no, o simplemente dinero digital más. Eh, Respecto al tema de, por ejemplo, las famosas monedas estables centralizadas, stablecoins, que ya hay actualmente en el ecosistema y que hay algunas que se están creando actualmente en México y en otros países, pues es un tema bastante controversial porque al final el principio de todas estas monedas reside en que hay un fideicomiso en donde te juran ciertas instituciones que van a guardar dólares o pesos mexicanos y que nadie los va a tocar, y por cada peso que está guardado en una cuenta o en algún lugar o en alguna caja fuerte o debajo de un colchón, ellos van a emitir de otro lado la criptomoneda respectiva. Y bueno, pues justamente la confianza o todo este proyecto recae en que nosotros confiemos en que ese fideicomiso o esa alcancía esté muy bien atesorada, ¿no? Y pues ese es el principio por el que surge blockchain, porque no confiamos en las instituciones, no confiamos en que alguien emita ese dinero, en que ya nos demostró la historia de que en cuanto tienen oportunidad, se rompe la confianza, se rompen las reglas y se genera, en el mejor de los casos, hiperinflación y ya. En el peor hay muchas otras cosas, efectos en cadena en el mundo. Entonces, hay un debate bien interesante en el ecosistema en el que si efectivamente se pueden considerar criptomonedas o no, o si es un virus en la matrix del blockchain en donde tienen alguna forma de imprimir criptomonedas e inflar efectivamente el precio de otras como Bitcoin, y pues es bastante interesante, es bastante grave, yo diría, porque por un lado
tú emites una criptomoneda que dices que está respaldada por un gobierno, por otro lado un exchange o una wallet te las acepta y te regresa Bitcoin, entonces así puedes tú inflar el, el precio, ¿no? Entonces, pues justamente pasan estas cosas de que de repente tenemos un Bitcoin que vale $50,000 y al día siguiente vale $30,000, o sea, porque es pura especulación. La gente está simplemente, pues ahora imprimiendo criptomonedas que no valen nada y está comprando otras que sí valen y las está inflando tremendamente. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la tecnología, si lo vemos desde el punto de vista de que independientemente de qué moneda estemos hablando, ya existe una tecnología que te permite hacer transferencias internacionales en segundos de manera descentralizada. Y si hacemos un análisis sobre Bitcoin, de que es la única criptomoneda que se emite de manera descentralizada, regida por un protocolo, por criptografía, por matemáticas, y es el activo más escaso que hay hoy en el mundo. No hay un activo que tú me puedas asegurar que se va a emitir de aquí al 2140, como sí podemos asegurarlo de Bitcoin, que solo van a haber 21 millones y ya, y no hay poder que lo pueda modificar. Entonces, por eso es bien interesante cuando salen todas estas noticias de que ya se emitió una criptomoneda respaldada al peso, una criptomoneda respaldada al dólar, pues hay que tener mucho cuidado porque no muchas veces se habla de una criptomoneda hecha y derecha. O sea, muchas veces hay proyectos que, pues que se eh, aprovechan de toda la emoción que hay en el ecosistema y probablemente, pues al final lo que ocasiona es que los reguladores o el gobierno digan, ven cómo esto es una burbuja, ven cómo no se puede hacer, ven cómo nada más están lavando dinero con criptomonedas, cuando a ver, ni siquiera están utilizando Bitcoin para eso, están utilizando otras herramientas, siguen utilizando el fiat para eso, ¿no? En fin, entonces se puede prestar para analizar mucho los proyectos que hay en el ecosistema. Muchísimas gracias por esta increíble respuesta, Marco. Definitivamente sí, coincido contigo. Y por último, me gustaría conocer tu opinión, Miguel, sobre, bueno, a mí me encanta todo este tema de la sustentabilidad. Estaba también viendo ahorita hablando de estos reflectores de las redes sociales, del rol de las redes sociales en todo el tema de bolsa, de mercados financieros. Y es que también este mismo presidente, Nayib Bukele, está súper interesante porque instruyó a una empresa, pues a la empresa estatal de energía geotérmica para que prepare un plan para que en este país pues se pueda minar la criptomoneda tras la aprobación de la ley, pero con energía 100% limpia, barata, 100% renovable, con emisiones pues de los volcanes que tiene El Salvador. Se me hizo tan interesante, bueno, yo que investigo todo este tema de la sustentabilidad. ¿Tú qué opinas de esto, Miguel? ¿Crees que sea posible? ¿Lo ves más tú como un reflector de redes sociales? ¿Crees que pues definitivamente el Bitcoin en este caso esta criptomoneda, va a cerrar ese gap en inclusión financiera en los países latinoamericanos? Me gustaría cerrar con tu opinión. Mira, en sustentabilidad podemos hablar de muchas partes, pero vamos a dividirla en dos. Una, la utilización de energía para el minado de Bitcoin, ¿no? Y otra, la sustentabilidad misma en otro tipo de proyectos donde también blockchain juega un papel muy importante. Me ha tocado algunas preguntas cuando hablamos de otro criptoactivo como stablecoins o a lo mejor posiblemente como algunos security tokens, bueno, digamos acciones de empresas emitidas en bolsas blockchain, ¿no? Y te dicen, pero es que el Bitcoin gasta mucha energía. No, es que el Bitcoin, por su naturaleza de escasez, gasta mucha energía en el minado, así como tú requieres grandes cantidades de recursos para tratar de encontrar una mina de oro, ¿no? O sea, tampoco vas a encontrar el oro. En un inicio, pues lo encontrabas a lo mejor ahí en pepitas, en los estados, en algunos estados en la Unión Americana, ¿no? Y en algún inicio, pues también el Bitcoin con unas computadoras de bajo poder lo lograbas, ¿no? Entonces ahora requieres grandes inversiones para encontrar minas de oro, también como ahorita requieres grandes inversiones de energía para poder seguir minando Bitcoin, ¿no?
Aquí hay algo interesante, que la sustentabilidad en sí mismo, si vemos el protocolo de Kioto desde hace muchos años, pues es un Guanabí de la sustentabilidad mundial, ¿no? Pero no se ha logrado obtener, no se han logrado cumplir la reducción de emisiones contaminantes. ¿Qué veo aquí en el Bitcoin desde un punto personal? Bueno, sí, hay un incremento muy fuerte en el uso de energía para poder minar Bitcoin. De hecho, que representaba el 5% de energía mundial en el minado de Bitcoin, ¿no? Y por eso fue uno de las situaciones que utilizó China para su prohibición. Pero chéquense que hay algo, ¿no? Que entonces tú le estás cediendo al negocio mismo del minado la creatividad para la sustentabilidad de minado de Bitcoin con energías limpias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú estás en un país legalmente minando Bitcoin, pues el coste de tu luz te puede salir muy alto. De hecho, la energía que consumes es demasiado alta. Entonces, si tú quieres incrementar tus utilidades en el minado de Bitcoin, pues tienes que invertir en reducción de gastos de luz, ¿no? Uno de ellos es, pues a lo mejor, algunos están yendo a otros países a poner celdas solares o algunos países muy fríos para no gastar en aires acondicionados, ¿no? Para poder mantener frío el lugar donde hacen el minado. Entonces yo creo que el Bitcoin sí gasta mucha energía, sí es demasiada la que gasta, pero tan solo lo que están invirtiendo en granjas de minería están creando modelos disruptivos para seguir minando, pero con energías limpias y que les cuesten menos dinero. Entonces yo creo que diferentes industrias alrededor, bueno, no relacionadas con el Bitcoin, van a empezar a aprender de esas mineras de Bitcoin que están empezando a ingeniárselas para utilizar energías limpias para minar Bitcoin. Entonces, vamos a decir, la experiencia que surgió en el minado de Bitcoin en El Salvador, pues ahora la vamos a ocupar para obtener energía para un determinado sector de la sociedad que no está relacionado con el Bitcoin, ¿no? Entonces, puede dejar ese aprendizaje, ¿no? La búsqueda de las utilidades por el Bitcoin para reducir los costos de energía puede orientar a generar más soluciones de sustentabilidad en la obtención de energía. Ahora bien, vamos a la otra parte de sustentabilidad de otras empresas. Vamos a quitarnos de la cabeza rápidamente Bitcoin y quedémonos con la tecnología blockchain y lo que toda la trazabilidad segura que brinda. Entonces, todos los proyectos de sustentabilidad o a lo mejor de producción de bienes o servicios te va a garantizar una trazabilidad de toda su producción inmutable. Tú vas a poder realmente validar en algún momento a lo mejor cuántas emisiones de carbono están relacionadas con la construcción de un automóvil o cuántos litros de agua realmente se utilizaron para a lo mejor la hamburguesa que te estás comiendo, ¿no? Entonces realmente el blockchain te va a dar una fuente única de la verdad para que realmente las empresas estén brindando información correcta del uso sustentable de los recursos naturales. Entonces yo creo desde ese punto de vista blockchain da una luz en el camino para hablar de sustentabilidad mundial. Una desde el punto de vista de que los mineros están buscando cómo obtener energía más limpia, ¿no? Y del otro punto de vista, quitando al lado Bitcoin y quedándote con blockchain simplemente para seguir implementándolo en la industria de la sustentabilidad o de las energías renovables. Tal es el caso que, por ejemplo, si tú estás produciendo energía solar a través de blockchain, realmente puedes dar trazabilidad a quién estás dando tu energía que te sobra, pueden pagarte con tokens y puedes dar ese mecanismo de confianza de producir energías limpias basadas en blockchain para que realmente tengas una certeza de lo que estás utilizando, ¿no? Entonces, pues de esos puntos de vista, yo creo que el primero tiene más asegúnes, por así decirlo, por todo lo que tiene que suceder, ¿no? Y el segundo, pues es la naturaleza de la tecnología sin Bitcoin y toda la confianza que brinda para los negocios sustentables. Digo, además hay de todo lo interesante ahí que mencionó Miguel, creo que también estaría bueno mencionar un poquito más respecto al tema de minería, que hay muchísimo que analizar. A mí me gusta también ser un poquito como de contrapeso en este tema de la minería, porque efectivamente es un anuncio que a todos nos llamó mucho la atención, que El Salvador va a minar con la energía geotérmica de los volcanes, va a establecer una mina de Bitcoin, pero por otro lado, sabemos que la forma en que se validan los bloques y las transacciones de este protocolo de Bitcoin es a través de un protocolo de consenso llamado Proof of Work, que
lo que pretende es que selecciona aleatoriamente a estos famosos participantes de la red llamados mineros, a partir de que ellos proveen poder computacional para, para concursar por esta recompensa que se da en el protocolo, que son 50 bitcoins cada 10 minutos y después de 4 años se va reduciendo a la mitad. Hoy en día se distribuyen 6.25 bitcoins cada 10 minutos. Si tú estás participando en este concurso por descubrir un hash criptográfico al cual le llaman minería, ¿no? Para que tú puedas descubrir este hash criptográfico, necesitas aportar a la red poder computacional. Y entre más descentralizado sea todo esto, entre más personas aporten poder computacional, pues la red está más segura y más descentralizada. Ahora, cuando llega un país como El Salvador y aporta poder computacional del tamaño de un volcán, más que descentralizar, pues esta red se centraliza porque el poder computacional que van a aportar es muchísimo. Entonces, a mí desde el punto de vista técnico, no se me hace tan benéfico para la comunidad, para el movimiento de la comunidad de Bitcoin, que siempre ha estado peleando por tener un protocolo descentralizado y que no haya ni un individuo, ningún presidente del Bitcoin detrás, que no haya una institución o un gobierno tratando de apropiarse de todo este movimiento. Ya pasó con Elon Musk, que pues la gente empezó pues a alabarlo, a decir, qué interesante todo lo que está haciendo Elon Musk al aceptar, qué visionario al aceptar Bitcoin desde Tesla, y a la semana siguiente vimos cómo hizo lo que quiso con el precio y dijo, ¿saben qué? Ya Bitcoin ya no, Dogecoin ahora sí. Entonces, ese es el peligro de que una persona, una institución o un país esté detrás de un proyecto que pretende ser descentralizado. Que pues entre más autoridad tengan, más cosas pueden hacer o con el precio o con la comunidad. Entonces, yo solo quiero dejar ahí sobre la mesa que no necesariamente esta noticia de la minería con energía de un volcán es interesante, bueno, es algo positivo para la descentralización, ¿no? Sí es algo que tenemos que analizar, preguntar cuánto van a aportar, cómo le van a hacer en caso de que tengan más del 51% del poder de minado de la red, cómo le van a hacer para que no controlen y no puedan modificar lo que se está escribiendo en los bloques. Sí, definitivamente, y respetar, como tú dices, el objetivo principal del por qué las criptomonedas existieron, ¿no? Para quitar a ese middleman, para quitar a esa persona, esa centralización. Y sí, creo que definitivamente coincido contigo, Marco, no necesariamente es algo positivo en temas de control, pero como dice también Miguel, se trata también de nuevos modelos de negocio para hacer eficiente pues este tema, ¿no? Hablando de un tema de eficiencia de costos, de recursos y pues bueno, también la atracción de las redes sociales a este país y particularmente a este presidente. Pues bueno, de mi parte es todo. La verdad es que yo los admiro muchísimo. De nuevo, muchísimas gracias, Marco Muñoz, CEO de Blockchain Academy, por estar aquí con nosotros, y Miguel Ángel Castro, profesor de cátedra de GADE Business School, específicamente es profesor. Miguel, aquí de casa de esta tecnología de blockchain. La verdad, me encantó platicar con ustedes, aprendí muchísimo y pues bueno, creo que me quedo con una frase de Andrea Antonopoulos, una evangelista de Bitcoin y autora, que dice, si crees que la gente se está volviendo loca sobre Bitcoin, imagina cuán asustados estaban cuando se les dijo que de ahora en adelante, en lugar de comerciar con oro, pues usarían trozos de papel. Entonces, creo que definitivamente es algo que reflexionar, algo de lo que vamos a estar platicando, viendo, escuchando en redes sociales, y de verdad les agradezco a los dos estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marco.
Un fuerte abrazo, Miguel, muchas gracias y gracias, Alicia, por la invitación. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de GADE Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tech.mx/tech-sounds.